Hola chicos, bienvenidos entonces a la continuación. Este sería nuestro segundo video sobre transformación de gráficas de funciones trigonométricas. Para entender bien este ejemplo, los invito a que vean la primera parte. Vamos a mirar entonces este ejemplo. Hallan amplitud, periodo y desplazamiento. Cuando dice desplazamiento se refiere al desplazamiento horizontal y al desplazamiento vertical de la función f de x, que es lo mismo que y, igual a 2 por seno de 2x menos pi más 1. Para esto debemos recordar la función o la forma de escribir, que es la formal, que es igual a y, ¿ya? Recuerden que f de x o y es lo mismo. Y es igual a A por seno de bx más c más d. Cuando hablamos de y igual a seno de bx más c más d, recordemos de que a es la amplitud, b es el periodo, c sería el desplazamiento horizontal y d sería el desplazamiento vertical. Para esto entonces tenemos que tener claro aquí que según la función que nos están pidiendo que grafiquemos, la amplitud sería entonces 2, el periodo, vamos a colocarlo aquí, el periodo sería este valor 2. Cuando dice menos pi, se refiere entonces al desplazamiento horizontal, y cuando dice más 1, se referiría entonces al desplazamiento vertical. ¿Listo? Esto es una continuación del video número 1. Ok, entonces vamos a realizar la gráfica teniendo presente estos 4 puntos: amplitud, periodo y desplazamiento horizontal y vertical. Lo primero que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Lo primero que recomiendo para explicar este tipo de tema es lo siguiente. Bueno, primero identificar qué función trigonométrica es. La función trigonométrica es seno, entonces vamos a hacerla por partes. Y es igual a seno de x. La estamos haciendo por partes. ¿Listo? Vamos a separar esto en 5 partes para que al final entiendan cómo queda graficada esta función. Entonces, primero, la función sería seno, entonces y es igual a seno de x. Vamos a graficarla. Recordemos que en la función trigonométrica, seno de 0 es 0, seno de pi medios equivale a 1, seno de pi equivale a 0, seno de 3 pi medios equivale entonces al valor negativo. Estos son valores menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, seno de 3 pi medios equivaldría entonces a menos 1, y finalmente seno de 2pi equivale a 0. Vamos a dejarlo hasta ahí a completar un periodo. Recuerden que el periodo, en este caso de la función seno, es desde donde inicia hasta donde termina, que vendría siendo 2pi. En este caso, si ustedes observan aquí, la amplitud que tendría la función y igual a seno de x sería 1. Cada vez que aquí no encontremos nada, sabemos que hay un 1. Por esa razón, su mayor valor de altura sería desde 1 hasta menos 1. Entonces la gráfica sería de la siguiente manera. Esta sería la gráfica entonces para la función y igual a seno de x. ¿Ok? Listo. Aquí estamos hablando de lo que es una transformación de las gráficas. Esta función, para llegar a la función que me están pidiendo, va a sufrir varias transformaciones. En ese caso sería que se puede reducir, que se puede alargar. Vamos a mirar todas las transformaciones que vamos a encontrar acá. Por ejemplo, vamos a continuar con ella. Nuestra segunda parte, entonces, para acercarnos un poco más a la función que nos piden, vamos a colocar entonces y igual, vamos a colocar entonces 2 seno, en este caso, de x. Entonces, fíjense ustedes que cada vez vamos tomando partes de nuestra función que nos piden. Entonces sería y igual a 2 seno de x. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Vamos a hacerla aquí con marcador verde. Quiere decir que esta función va a sufrir una transformación. En este caso, como habíamos visto en videos anteriores, la amplitud va a ser entonces de 1, va a ser 2. Quiere decir que en nuestro ejercicio, esto nos muestra que se va a ampliar, ¿listo? Se ampliaría, ¿listo? De 1 a 2. Entonces, en este caso, se ampliaría de 1 a 2. Es decir, sería de la siguiente manera. Seno, en este caso de 0 es 0, ¿listo? Si vamos a colocar 2 por seno de 0, que le estamos dando el valor de 0, entonces
2 por seno de 0 nos daría 0. Ahora, 2 por seno de x. ¿Y quién es x? Pi medios. Entonces, 2 por seno de pi medios ya no va a ser 1, sino que, como vemos aquí, va a ser entonces, ¿cuánto? 2. Entonces, fijen que la función se va a ampliar más. Eso es una transformación, se va a ampliar. ¿Listo? Entonces, seno de pi nos daría otra vez 0. Miren que el punto sería el mismo. Aquí, seno, o más bien 2 seno de 3 pi medios, ya no va a ser menos 1, sino que va a ser ¿hasta dónde? Muy bien, hasta menos 2. Y 2 por seno de 2pi, entonces vuelve a quedar aquí en 0. Observen ustedes que los valores que están sobre, digamos que en el plano cartesiano, lo que está sobre el eje X quedaría allí, y los valores que están por encima y por debajo son aquellos los que se amplían. De 1 pasó a ampliarse a 2, de menos 1 pasó a ampliarse ¿a quién? A menos 2. ¿Pero quién decide eso? Lo decide el valor que acompaña acá antes de la función. ¿Ok? Quiere decir entonces que la función sufriría ahorita esta transformación. Entonces vamos a hacer la gráfica, cómo quedaría o qué transformación ella sufriría. ¿Listo? Entonces voy a borrar esta gráfica que está con tinta negra para que vamos entonces viendo la transformación que va sufriendo. Ok, entonces esta sería la correspondiente a 2 seno de x. La tercera parte entonces es revisar ya lo que es el periodo. ¿Por qué razón? Recuerden, cuando hablamos de b es el periodo, entonces esto equivaldría a la función que vamos a ir cada vez metiéndonos más de lleno sería y igual a 2 seno de 2x. ¿Listo? En este caso debemos recordar nosotros que hallar el periodo es hallar el valor que acompaña a x. Entonces voy a escribir aquí hallar el periodo es hallar el valor que en este caso acompaña a x. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos lo siguiente. Como b es el periodo y en este caso el periodo es el valor que acompaña a x, para esto vamos a utilizar la fórmula que vendría siendo periodo, que se escribe t, periodo es igual a 2pi. Esto que escribo aquí de periodo igual a 2pi, este valor siempre va a estar. Aquí sería sobre b, pero en este caso recordemos quién es b. b en este caso vendría siendo el 2. Si ustedes observan, b es el valor que acompaña a la x, o sea que b es 2. Entonces en este caso voy a reemplazarlo, o sea que esto quedaría periodo es igual a 2pi sobre 2. ¿Por qué? Porque b es igual a ¿quién? A 2. ¿Listo? Es en este caso muy relativo porque en otra función esto puede ser 3, esto puede ser menos 3, esto puede ser 4, puede ser menos 4. ¿Listo? Entonces de acuerdo a eso, si es un valor positivo lo colocas aquí, si es un valor negativo lo colocas acá. ¿Listo? Pero siempre el numerador va a ser 2pi. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? En este caso, 2 y menos 2 se simplificaría, o sea que el periodo es igual a pi. ¿Qué es lo que quiere decir que el periodo sea entonces igual a pi? O sea, que lo que antes se hacía, el periodo es como el tiempo de ella completar su ciclo. Lo que antes se hacía de 0 a 2pi, ahora debe reducirse a la mitad. Lo que antes, ¿cómo decir? Lo que antes se hacía en 2 horas, ahora se debe hacer ¿en cuánto? En 1 hora. O sea, lo que antes se hacía en 2pi, ahora se debe hacer en pi. Quiere decir que esta función se debe recoger. Entonces voy a escribirlo para que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, en este caso, lo que antes se hacía, ¿listo? En 2pi, ahora se hace en pi, ¿ok? Listo, entonces quiere decir que nuestros 5 puntos, recuerden que aquí tenemos 5 puntos claves, primer punto clave, segundo, tercero, cuarto y quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son nuestros 5 puntos claves. Vamos a moverlos. ¿Cuánto vamos a moverlos? Vamos a moverlos entonces hasta pi. Es decir, que lo que antes se hacía de 0 a 2pi, ahora se va a hacer hasta pi. Se va a reducir. ¿Listo? Ok.
Entonces vamos a ver cómo sería el movimiento para esta función. Entonces sería, en este caso, nuestro valor para la función 2 seno de 2x cuando x es 0, quiere decir que quedaría aquí en este mismo punto, ya, seno de 0 es 0, ¿listo? Como esta función se debe reducir ya no hasta 2pi, sino hasta pi, quiere decir que estos puntos vamos entonces a moverlos, es decir, el punto que está aquí quedaría acá, ¿listo? Este punto que está aquí moveríamos acá, porque recordemos todos nosotros que el periodo ya debe de ser no hasta 2pi, sino hasta pi. ¿Listo? Entonces, este punto pasa acá, este punto pasa acá, este punto pasaría acá, y el punto que estaba en 2pi, ahora va a pasar ¿a dónde? Va a pasar acá. ¿Listo? Quiere decir entonces que la gráfica tendría esta transformación. Estos serían nuestros 5 puntos claves. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaría entonces de esta manera. Esta sería entonces la gráfica de la función. ¿Por qué es importante que dejemos aquí, por ejemplo, la gráfica de color verde? Para que ustedes observen la transformación que tuvo. Lo que antes se hacía en 2pi, ¿ahora qué pasa? Ahora el tiempo va a ser pi. Es decir, lo que se hacía en 2 horas, un ejemplo, se hace ahora en 1 hora. ¿Ok? Perfecto, listo. Entonces voy a borrar la gráfica que corresponde a la parte que estábamos explicando ahora para que podamos hacer la cuarta parte. Entonces, vamos a mirar ahora cómo quedaría nuestra cuarta parte. En esta cuarta parte tenemos entonces que vamos a revisar el desplazamiento horizontal. Para esto recuerda, si c es negativo, entonces, por eso lo escribo aquí, si el valor de c, en este caso pues el valor de c está reemplazado por menos pi. Si ese valor de c es negativo, quiere decir que el desplazamiento horizontal que tendría sería de izquierda a derecha. Entonces, si el valor de c es negativo, el desplazamiento horizontal sería de izquierda a derecha. Pero, si el valor de c, por ejemplo, no fuera negativo, sino que fuera positivo, quiere decir que el desplazamiento horizontal ya no va a ser de izquierda a derecha, sino que va a ser de derecha a izquierda. Esto es muy importante que ustedes lo memoricen, ¿perfecto? Bueno, ok, si miramos en el ejercicio, noten ustedes que el valor de c, para poder encontrar c, se encuentra dentro del paréntesis. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Siempre que ustedes vean un paréntesis como este, es decir, 2x menos pi, ¿listo? Esto vendría siendo el ángulo, ¿listo? Este siempre sería el ángulo, ¿ya? Entonces, el ángulo de esta función sería 2x menos pi. Lo que vas a hacer entonces es este ángulo en igualarlo a 0, o sea, 2x menos pi igual a 0, para de esa manera encontrar el valor de x. ¿Y qué vendría siendo x? Cuando despejemos de ese ángulo que lo igualamos a 0 y despejemos x, x es el que nos va a decir a nosotros, bueno, ya sabemos que como es negativo, listo, se desplaza de izquierda a derecha, pero la pregunta es, ¿cuánto vamos a desplazarlo? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el ángulo, lo igualamos a 0 y despejamos x. Y el valor que nos dé, esa es la cantidad que tendríamos que desplazar de manera horizontal, que en este caso sería de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el valor de c es negativo. Entonces, despejemos. Sería así. 2x es igual menos pi, pasa al otro lado, si es negativo, pasa a ser positivo, ¿listo? Y como 2 está multiplicando a la x y la vamos a despejar, quiere decir que el 2 que está multiplicando a la x pasaría entonces a dividir. Finalmente encontramos que el desplazamiento horizontal que vamos a hacer de izquierda a derecha, en este caso sería de pi medios, o sea, de 90 grados. En este caso, esta es la función que llevamos hasta el momento. Esta función entonces va a sufrir lo que nosotros llamamos una transformación. Bien, ¿y la transformación cuál es? Que debo de moverla de manera horizontal, debo desplazarla, ¿cuánto? Pi medios. ¿Cómo sería? Observa. Quiere decir que de nuestros 5 puntos claves, este punto entonces pasaría a moverse pi medios. Es decir, el punto que estaba aquí, ¿listo? Ahora pasa entonces a estar en esta posición,
Este punto pasaría a estar aquí, ¿listo? ¿Ok? Listo, entonces este punto lo moví. Ahora, este punto que está acá, observa bien. Si lo mueves de aquí a aquí sería como moverlo 45 grados, o sea que sería otros 45 acá para completar 90. Es decir, si de aquí a acá hay 90, de aquí a aquí hay 45 y estos otros 45 serían 90, o sea, pi medios. Entonces, este punto que estaba aquí pasa a estar acá, este punto que estaba aquí pasa a estar acá, ¿listo? Ahora, el punto que estaba aquí, ¿a dónde pasaría entonces? ¿Listo? Este punto, entonces, este punto pasa a estar aquí, este punto pasa a estar acá, luego este punto pasaría a estar ¿a dónde? Perfecto, pasaría a estar aquí. Luego, este punto ya lo movimos acá. Este punto pasaría a estar ¿a dónde? Entonces, 45 y otros 45, o sea 90, es decir, pi medios. O sea, este punto se movería a 90 grados, ¿listo? Y el punto que estaba aquí, entonces, pasaría a estar acá, ¿ok? Entonces, miremos nuestros 5 puntos claves. Este punto pasa a estar aquí, este punto pasa a estar acá, este punto pasa a estar aquí, este punto vas a estar acá y este punto vas a estar aquí. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la transformación que ha tenido la función. Es decir, que la gráfica de la función sería esta. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar cómo la función que llevábamos se ha desplazado de manera horizontal de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque si vemos que C es negativo, se desplaza de izquierda a derecha. Si C fuera positivo, se desplazaría ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora voy a borrar esto que está con azul para que no nos vaya después a enredar un poco. Listo. Hasta acá llevamos entonces. Si ustedes observan aquí, noten ustedes que nuestro cuarto punto correspondería entonces ¿a qué función? Nuestro cuarto punto correspondería a la función, porque recuerden que este cuarto punto llegó hasta ¿dónde? Hasta acá, ¿verdad? Quiere decir que sería a la función y igual a 2 seno ¿de quién? De 2x menos pi. Ok, entonces esta gráfica verde correspondería a y igual a 2 seno de 2x menos pi. Listo. Esta función tiene una parte d y la parte d corresponde al desplazamiento vertical. ¿Listo? Tengan en cuenta algo. Si no tuviera este valor que está fuera del ángulo, si no tuviera este valor, quiere decir que la gráfica final sería esta. Pero como tiene un valor aquí, este valor corresponde al desplazamiento vertical. En esta parte del desplazamiento vertical, recuerden lo que es vertical, tenemos entonces que, si miramos en la función que nos dan, noten que d es un valor positivo. ¿Listo? Para esto recordemos, si el desplazamiento vertical nos dice que el valor de d es positivo, quiere decir que la función se tendría que desplazar hacia arriba. ¿Cuántas veces? Las veces que diga este valor. Si este valor dice 1, sería la función desplazarse una unidad hacia arriba. Si dijera 2 positivo, entonces sería 2 unidades hacia arriba. ¿Listo? Pero si en este caso, en otra función, el valor de d fuera negativo, quiere decir que la función ya no se desplazaría hacia arriba, sino que la función se desplazaría hacia abajo. ¿Listo? Ok. Entonces, como en esta función que nos muestran, observen que d es positivo, se desplazaría hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Se desplazaría, ¿qué? Una unidad hacia arriba. Quiere decir entonces que la transformación que sufriría esta función sería entonces la siguiente. Es decir, este punto ya no se va a desplazar horizontalmente, sino vertical. ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? No, hacia arriba. ¿Cuántas veces? 1, o sea, una unidad. ¿Listo? Entonces quiere decir que si este punto está en 0, pues pasaría a estar en 1. ¿Listo? Recordemos nuestros 5 puntos claves. Este punto que estaba en 0 pasa a estar en 1. Este punto que estaba en 2, como tiene que moverse una unidad, entonces el punto que estaba en 2 sube a 3. Este punto que está en 0 subiría entonces acá a 1. Este punto que está en menos 2, ¿listo? No va a bajar, sino que tendría que subir, ¿listo? Todos los puntos subirían ¿cuántas unidades? Una unidad. O sea que si estaba en menos 2, sube entonces ¿a dónde? Sube a menos 1.
Y finalmente, este punto que estaba en 0 sube a 1. ¿Listo? Entonces, el punto que estaba en 0 sube a 1, este punto que estaba en 2 sube a 3, este punto que estaba en 0 sube a 1, este punto que estaba en menos 2 sube a ¿cuánto? A menos 1, y este punto que estaba en 0 sube a 1. ¿Listo? Finalmente, entonces, la transformación que ha sufrido esa gráfica sería esta. ¿Ok? Entonces, quería mostrar aquí para que ustedes observaran las transformaciones que ya ha tenido. Quiere decir que esta gráfica ya no nos sirve, ¿listo? Y finalmente podemos observar que la gráfica que estamos dejando acá con tinta de color negro correspondería a la función y igual a 2 por seno de 2x menos pi más 1. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos las transformaciones de las funciones trigonométricas. Espero haya sido muy claro y nos veamos en otro próximo video. Chao.